Bienvenidos a Modernidad Encendida. Somos Estefanía Perdomo y Valentina Londoño. Y en este podcast hablaremos sobre Descartes, uno de los personajes más importantes para la filosofía moderna. Pueden contactarnos y estar atentos a nuestros próximos podcasts en nuestra cuenta de Instagram, donde nos pueden encontrar como Modernidad Encendida o como Modernidad Encendida-2019. En la cajita de descripciones les dejamos el link. Esperamos que disfruten de nuestro primer podcast. La modernidad ha sido encendida. ¡Empecemos! Con el contexto histórico y los hechos más relevantes de este. Durante los siglos XVII y XVIII se produjo un movimiento cultural y artístico que surgió en Italia. Este movimiento se llamó el Barroco. El barroco fue la transición a la modernidad y se dio por los cambios en el pensamiento, la política, las diferentes ramas de la expresión humana y las ciencias. Dicha transición se debió a la Guerra de los 30 años, una lucha entre católicos y protestantes que causó un gran impacto en Europa, lo que se tradujo a una manera diferente de ver la vida. Esta manera diferente de ver la vida se dio de dos maneras, dos extremos. En el primero encontramos la consigna latina Carpe Diem y en el segundo la consigna latina Memento Mori. Estos extremos representan una nueva visión de la vida a través de vivir el momento y recuerda que morirás. Por otro lado, el arte de este periodo expresó la crisis existencial que vivieron las personas de esta época. Gracias a este afán por darle sentido a la vida, surge la revolución científica. Un movimiento que, como su nombre lo indica, fue científico, por otra parte filosófico y fundamental para la ciencia de la actualidad, que está basada en la razón y la experimentación. Hay que tener en cuenta quiénes fueron los responsables de esta revolución. Giordano Bruno, Nicolás Copérnico, Francis Bacon, Johannes Kepler, Galileo Galilei e Isaac Newton. Así René nació durante el florecimiento de Francia, que recientemente se había convertido en la hegemonía europea. La palabra hegemonía hace alusión a aquel país que puede influenciar política y económicamente a otro a escala mundial. Y en el año de 1596, el 31 de marzo, en la región de Toneco, nació René Descartes, en una familia de baja nobleza. Sus padres fueron Joaquín Descartes, abogado del Parlamento de Bretaña, y Jane Brasher, quien falleció cuando éste tenía 13 meses de edad. Cuando tenía 10 años, fue enviado a estudiar a uno de los colegios más prestigiosos de la época, al Colegio Jesuita La Flecha, fundado por Enrique IV. La metodología de este colegio era la escolástica. Aquí abrimos un pequeño paréntesis. La escolástica fue un movimiento filosófico y teológico que intentaba utilizar la razón para entender el contenido de las Sagradas Escrituras. Hay que tener en cuenta que Descartes criticó bastante este aspecto de la institución. A pesar de que este colegio le presentaría a Platón y Sócrates, los cuales serían fundamentales para su trabajo. Posteriormente comenzó sus estudios universitarios en la Universidad de Poitiers, donde se licenció por deseo de su padre. Al finalizar sus estudios universitarios, impulsado por su interés de conocer el mundo, decidió participar en la Guerra de los 30 años. Para él era normal cambiar constantemente de protestantes a católicos. Sí, cuando se cambió al ejército católico, pasó el invierno en una ciudad alemana, donde se le presentaron 3 sueños. En el primer sueño, él intentaba caminar hacia una iglesia, a la que no logró llegar, ya que una fuerte ventisca, que solo le afectaba a él casualmente, lo aventó a una pared. Lo más raro es que mientras estaba en el suelo, un conocido se le acercó y le ofreció un melón. Lo más interesante de esto es que Descartes consideró este sueño como una pesadilla. Aunque nosotras no creemos que los melones sean realmente aterradores. No saben muy rico, pero tampoco son aterradores.
pero hay que tener en cuenta que no sabemos con exactitud qué era lo que él pensaba para el momento. Y por esto, intentamos deducir a través de nuestra interpretación e imaginación el significado y algunos aspectos relevantes de sus sueños. Por lo tanto, haremos algunas conclusiones, bueno, las sacaremos en realidad, después de cada sueño para intentar buscar un significado. Del primer sueño podemos deducir que el viento representa el distanciamiento de Descartes con respecto a la religión, ya que se encontraba ocupado en la guerra. En cuanto al melón, que es uno de los objetos más notorios en el sueño, parece tener varios significados. Sin embargo, Valentina, hay que tener en cuenta que el significado que mejor se acopla a esta situación es la liberación de una prisión. Es decir, nosotros pensamos que René pudo liberarse de aquellas presiones que su padre y la guerra imponían y que le dificultaban hacer lo que él quería. Bueno, pero continuemos con el siguiente sueño. Este sueño es un pelín rarito, ya que se despertó en su habitación normal, así, casual, cuando se dio cuenta que ésta estaba iluminada por chispas de fuego, que amenazaban con consumirla por completo. Descartes fue un personaje muy particular. Consideró los dos primeros sueños como pesadillas. Mientras que el último que acabamos de mencionar parece, en nuestra opinión, claro está, una visión que tendría una persona que va a morir y está aterrada por la posibilidad de ir al infierno. Podría ser, aunque lo particular de estos sueños es el hecho de que no puede analizarlos en el momento, ya que siempre se vuelve a quedar dormido. En el tercer sueño estaba en un estudio. En ese estudio solo había un diccionario y una antología de poemas en pleno invierno y no se imagina cómo es que se llama esa cosa donde usted mete los leños. Chimenea. Eso. En la antología de poemas encuentra las siguientes palabras. ¿Qué camino debería tomar mi vida? Al terminar de leer, se le acerca un hombre y le entrega una nota en la que dice ¿sí o no? Le pregunta. Bueno, este sueño parece una historia que encontrarías en un libro de superación personal. Tal vez es posible, no sé. Lo que sí sabemos es que tomó el último como una señal divina, ya que este le mostró que su camino de vida no está orientado ni al derecho ni a la guerra, sino a la búsqueda de la verdad clara y distinta. Ya retomando la vida de nuestro personaje, tenemos que rebobinar que él se unió a la guerra por su deseo de satisfacer sus anhelos de descubrir el mundo, y nunca renunció a estos. Por esto, viajó por algunos países de Europa desde 1619 a 1628. A lo largo de este viaje realizó una serie de manuscritos, entre los cuales se destaca la Geometría Analítica, publicada en 1637. Dicho texto es el método para resolver problemas geométricos algebraicamente y cuestiones algebraicas geométricamente. En 1635, Helena Jans van der Stroom dio a luz a Francine Descartes, la única descendiente de nuestro personaje y probablemente la única mujer que amó. 2 años más tarde publicó la obra que revolucionaría la historia del pensamiento occidental y lo que lo convertiría en el padre de la filosofía moderna. ¿Qué querías decir, Tefa? Es decir, el discurso del método, una obra filosófica que busca la verdad por medio de las demostraciones matemáticas. Para desarrollar estas demostraciones matemáticas se basó en 4 ensayos que ya había escrito. El primero lo mencionamos antes, la geometría, donde expone su geometría analítica. La dióptrica, la cual procede de la ley de la refracción o ley de Snell-Descartes. Por último, encontramos los meteoros, donde explica el ángulo del arco iris. Valentina, él también menciona la desconfianza que tienen los sentidos y además plantea el uso de la razón como único medio para llegar a la verdad, lo cual lo caracteriza como racionalista. Bueno, Tefa, yo lo tengo la cereza del pastel. En este libro también incluye la frase cogito ergo sum, que se traduce a pienso y luego existo. Ahí está la cerecita del pastel. Con esta frase nos demuestra que para él la razón sigue siendo el único medio para llegar a la verdad.
Bueno, pero hay que retomar su vida. Es importante mencionar que su hija fallecería 3 años después de la publicación de esta obra, en el mismo año que muere el padre de Descartes. Por esto, Descartes vuelve a demostrarnos que es un hombre perseverante, ya que en 1641 publica su obra Las Meditaciones Metafísicas, uno de sus escritos más conocidos. En esta obra, Descartes propone un nuevo método, llamado la duda metódica. Esta consiste en dejar de lado el conocimiento adquirido y considerarlo totalmente falso, para poder avanzar y obtener conocimientos verdaderos, es decir, para tener los cimientos. Este método tiene 4 reglas. Estas reglas son como un paso a paso para detectives principiantes o detectives en pañales, ya que es el medio perfecto para llegar a una verdad innegable. ¿Cómo decirlo de otra manera? Descartes puso los pasos como si fuera, vea papitos, por acá, y si usted sigue por acá, llega derechito y allá nadie va a dudar lo que usted va a decir. Así que vamos a empezar con los pasos o reglas del método. El primero se llama la evidencia y es usado por Descartes para explicar que debemos basarnos en pruebas de las cuales no dudamos, es decir, verdades claras y distintas. Espera, Valentina, yo me pido esto. La segunda es el análisis, lo que nos indica que debemos separar el problema en tantas partes como sea posible para entenderlo, es como disminuzarlo. La tercera, antes de que me la quiten, se llama síntesis. A esta solo le falta una nota que diga una cosita a la vez. Los voy a poner en contexto. Para las niñas de OSEA, ya es normal que Diana nos diga una cosita a la vez, porque entre todas les llegamos con los problemas y no le ponemos cola al gato. Entonces toca pasar de lo micro a lo macro. Es decir, Descartes quiere que acomodemos desde lo que está claro y es pequeño a lo que no está claro y lo que es complejo. Pasar de lo que entendemos para tener las bases necesarias para entender lo que no entendemos. Por último, encontramos la cuarta regla, que al igual que cuando salimos de viaje, requiere rectificar que todo lo que necesitamos está en nuestra maleta. No vaya a ser que dejemos la cámara en la mesa. A partir de lo anterior, rectificamos que esta obra se desarrolla en la búsqueda de una verdad clara y distinta, es decir, una verdad que todo ser humano pueda entender y ninguno dudar. Ya mencionamos que hay una búsqueda y una verdad clara y distinta, pero Valentina, aún no hemos mencionado a qué conclusiones y sobre qué dudó para llegar a esto. Esta parte me toca a mí. La obra está dividida en 6 meditaciones. En estas meditaciones encontramos 3 momentos. El primero te corresponde a ti, Tefa. Bueno, el primero, los sentidos me engañan. Este es el primer momento de la duda. De estos dudamos porque son el primer tipo de conocimiento que obtenemos, y el cual es a través de la experiencia, lo que los hace que sean engañosos al momento de percibir los objetos, lo que respalda la idea de que solo puedo adquirir conocimiento por medio del entendimiento. Para el segundo momento de la duda, surge la siguiente pregunta. ¿Podemos distinguir la vigilia de los sueños? Esta pregunta va a nuestro oyente. ¿Usted puede distinguir de si está despierto o está dormido? Esta era la preocupación de Descartes. Para Descartes los sueños estaban compuestos por cosas reales, lo que los hacía vívidos. Entonces, para este hombre no había manera de distinguir que si estábamos despiertos o estábamos dormidos. Para él todo era lo mismo. No le encontraba la comba al palo. Y por esto, en el tercer momento de la duda, Descartes llega a dudar hasta de las verdades matemáticas. Por ello, plantea la existencia de un genio maligno, que lo engaña hasta en las verdades matemáticas. Al parecer, Descartes fue más efectivo que nosotros de niños al momento de dudar de las matemáticas, ya que usa este genio para decir que no podemos fiarnos de que 2 más 2 sea 4, porque puede que 2 más 2 sea 5. Queremos que tengan en cuenta algo acerca de estos momentos de la duda. Para el momento, Descartes se había quedado sin la realidad porque el mundo exterior para él era
la cuestión más grande que había. Sumado a eso, el hombre ya no sabía si lo que sentía era verdad, si olía torta, no sabía si era torta, sándwich o qué era. Y en cuanto a las verdades matemáticas, el hombre ya no sabía si 2 más 2 era 4 o 2 más 2 era 5. Ese ya tenía un sancocho por cabeza. Así que solo haciendo uso de la frase Cogito ergo sum, puede demostrar su propia existencia, pero no la de los demás, quedándose atrapado en el solipsismo. aunque él intenta salir del solipsismo por medio de argumentos a favor de la existencia de Dios, muchos dicen que Descartes nunca salió de él, porque no pudo demostrar la existencia del mundo exterior, es decir, la realidad externa, que solo está compuesta por extensión. Para los que no se han leído las meditaciones y a los que les estamos explicando, la extensión se refiere al espacio que ocupa la materia en un lugar determinado, ¿sí? Entonces, yo y Estefanía, si nos estuvieran viendo, notarían que ocupamos un lugar en el espacio. A eso se refieren, que él nunca tuvo la certeza de si existía ese mundo exterior o no. Saliendo del paréntesis de las meditaciones y de todas estas cuestiones, llegamos ya casi al fin de la vida de Descartes. Tefa, cuéntanos por qué. Por esto, en el año de 1649, la reina Cristina de Suecia lo invitó a residir en su corte con el fin de que le enseñara su filosofía. Sin embargo, Descartes nunca pudo salir del solipsismo. Él cree que sí, pero no. Y más adelante murió de pulmonía por los inviernos tan crudos que se daban en Suecia. Hay algo muy interesante que menciona Descartes, que dice que en inviernos así hasta los pensamientos de un hombre pueden congelarse. Y podemos hacer una analogía con esto porque prácticamente murió por esta razón, a causa del frío del año de 1650. La conclusión es que Descartes se predijo su propia muerte. Dijo que se le congelaran los pensamientos, acabó con sus pulmones, el frío lo mató. Aunque encontramos una teoría muy interesante sobre su muerte en el periódico español El País, fundado en 1976 en España. El artículo publicado el 19 de junio de 1996 menciona al investigador alemán Eich Weiss, quien afirma haber encontrado una carta que prueba que Descartes fue asesinado. Por ello, expone su teoría en el libro titulado El asesinato de Descartes, documentos, indicios, pruebas, en el cual presenta una carta en la que la reina Cristina de Suecia le relata a su médico los síntomas del filósofo, los cuales van desde hemorragias estomacales a vómito negro, que coinciden perfectamente con envenenamiento por arsénico y claramente no con pulmonía. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Realmente Descartes fue asesinado o murió de pulmonía? Otra cuestión que surge es: ¿por qué las autoridades francesas nunca han permitido investigar los restos del filósofo? ¿Por qué no han permitido hacer pruebas para envenenamiento con arsénico? Los dejamos con esta duda. Cambio y fuera. La modernidad será encendida en el próximo podcast. Créditos: Locución, edición y dirección: Valentina Londoño y Estefanía Perdomo. Modernidad encendida 2019.